para ser salvos. Y como lo expresaba ahora en el momento de nuestra oración, hay un gran peligro y es pensar que sé lo suficiente sobre este tema o que este tema es para aquellos que no han sido salvos. Y mis hermanos, el Evangelio es algo que necesitamos predicarnos a diario, aunque hayamos creído para salvación. Y meditar en estas verdades hace que estemos evaluando continuamente nuestra fe, pero también siendo animados y fortalecidos por esta. Ya vimos entonces el piso, el suelo en el cual se levanta o se fundamenta el verdadero arrepentimiento, ¿cierto? Y esta es la gracia de Dios, ese llamamiento eficaz. Pero también ya hablamos de las raíces y hablamos de dos raíces importantes: tener una plena comprensión del pecado y todas sus implicaciones y abrazarnos, ceñirnos con fuerza a las promesas de misericordia y perdón para aquel que ha pecado. Vamos a ver entonces en esta noche el tronco y las ramas del arrepentimiento, y si el Señor nos lo permite, también el follaje y sus frutos. Continuemos entonces con el tronco y las ramas. Hablamos de una palabra propia acerca del arrepentimiento y esta es metanoia. Y metanoia significa un cambio de opinión o un cambio de dirección. Esto significa esta palabra. Entonces, todo aquel que experimenta el arrepentimiento, que viene en arrepentimiento a Dios, lo que está haciendo es cambiar su dirección. No es como algunos dicen, no, es que mi vida dio un giro de 360 grados. Pues volvió a quedar en la misma parte. Metanoia es un cambio de 180 grados. Es cambiar la dirección de mi vida. Antes iba rumbo al pecado, rumbo a mi destrucción. Ahora doy la espalda al pecado y camino hacia Cristo. Mis pensamientos antes se dirigían en una dirección, ahora se dirigen hacia otra dirección. Pero la esencia, que es de lo que trata el tronco y las ramas del arrepentimiento, no pueden confundirse con obras externas, con una tristeza externa por el pecado. Pues el hombre tiene la facultad de producir este tipo de experiencias externas para autoengañarse o engañar a otros. Un verdadero arrepentimiento, el tronco y las ramas del arrepentimiento tiene que ver con un cambio interno, un cambio en mi corazón, un cambio en toda mi manera de pensar, un cambio en toda mi manera de actuar, pero interno, que luego se ve en lo externo. Muchos toman acciones externas para autoengañarse y decir me he arrepentido, o para querer engañar a otros. Yo puedo cambiar durante unos días, empezar a obedecer en algo que no obedecía por días, por semanas y por meses. Puedo sentir tristeza por una mala práctica por algunos días, por algunas semanas. Pero estas obras externas desaparecerán con la misma rapidez que aparecen. Cuando hago algo malo, puedo empezar a ir con más frecuencia a la iglesia, puedo aumentar mi tiempo de lectura bíblica. Pero cuando es algo externo, esto también desaparecerá. Un esposo, al cometer algo inadecuado con su esposa, puede tener una obra externa y empezar a llevarle flores, tornarse más amable, más respetuoso, más dócil. Pero si esta no es la consecuencia de un arrepentimiento de corazón, rápidamente tomará esas flores y le dará con ellas en la cabeza.
porque es algo externo, no es algo interno. El arrepentimiento del que estamos hablando es algo que empieza en mi interior y se manifiesta en lo exterior. Por eso hablamos de que la esencia, que estas ramas, y este tronco debe tener, es una transformación de adentro hacia afuera. El arrepentimiento entonces encuentra sus raíces, no lo olvide, en una percepción clara del pecado, en una tristeza por el pecado. Al ver estas verdades hay una experiencia real, pero también hay un consuelo en las promesas de Dios. Así que no es solo cambiar de opinión acerca de quién es Jesús, pues muchos pueden creer un día que Dios no existe y al otro día afirmar que sí existe y estar completamente alejados de Él. Muchos un día pueden afirmar que Jesús es un gran revolucionario y un excelente maestro y al otro día decir que Él es Dios, pero aún así tener su corazón completamente alejado. Hoy todos tienen una opinión de Jesús que cambia según las circunstancias. Un cambio de opinión acerca de Jesús en el arrepentimiento tiene que ver con cambiar cualquier idea de Jesús que no corresponda a la Escritura y adoptar una idea, una opinión de Cristo conforme a la Escritura que traspasa todo mi ser. No es un cambio de opinión superficial. Esto implica cambios en mi voluntad, en mis sentimientos, en mis emociones, en mis deseos. Si yo digo que cambió mi opinión acerca de Jesús, pero sigo deseando lo que antes deseaba, sigo amando lo que antes amaba, es un cambio superficial, no es un cambio real. Cambiar entonces nuestra opinión, efectuar, vivir esa metanoia en el sentido bíblico de la palabra, es cuando hay un cambio de actitud interior con respecto a las cosas espiritualmente importantes. Es que antes me daba igual si voy a la iglesia o no voy a la iglesia, si me congrego el domingo o no me congrego. Ahora no. Ahora hay una necesidad por escuchar la palabra de Dios. Ahora hay una necesidad por congregarme con el cuerpo de Cristo y ser expuesto a su palabra. Hay una necesidad interna de ir a la Escritura. Hay un cambio espiritual perceptible. Hay un cambio en mi opinión con respecto a Dios. Cuando una persona experimenta un verdadero arrepentimiento, empieza a ver a Dios de forma correcta según la Escritura. No se queda en esa idea de sí, Dios es amor, Él es paciente y es bondadoso. Sí, esto es cierto. Pero ahora hay una comprensión de que Él también es fuego consumidor, de que también es ira, de que también es santo, de que es justo y de que ese amor también demanda una obediencia. Porque ¿quién es el que me ama? El que obedece mis mandamientos. Ya no son afirmaciones superficiales, pues muchos alaban a Dios con su boca mientras su corazón está lejos de Él. No, el arrepentimiento del que está hablando acá es un arrepentimiento que no se ve solo en las palabras, sino verdaderamente en el corazón y permanece en el tiempo. Este cambio de opinión también se debe ver con respecto a mi idea del pecado. Cuando una persona no ha experimentado un verdadero arrepentimiento, el pecado siempre lo trata con suavidad. Siempre busca la forma de minimizarlo. Entonces no es adúltero. No me llames adúltero. Fue un pequeño desliz.
Es que es culpa de mi esposa porque llevaba meses sin permitirme acceder a ellas. Se justifica. El que no se ha arrepentido minimiza el pecado, trata de cubrir su pecado, pero siempre justifica su culpa mía. Yo le respondí con grosería porque ella me habló o él me habló de X. Si él no me hubiera hablado así, si ella no me hubiera hablado así, si él no hubiera hecho esto, si esto no hubiera pasado, yo no hubiera pecado. No estás arrepentido. Porque lo primero que pasa en un corazón arrepentido es que no trata de cubrirlo, no trata de justificarlo, no busca culpables, acepta su responsabilidad. Empieza a llamar el pecado por su nombre. Es que yo sí soy muy avispado para los negocios, tumbé a este y no se dio cuenta. No, Señor, ahora entiendo que esto no es ser avispado, esto es ser ladrón. Empiezo a llamar las cosas por su nombre. Empiezo a ver el pecado en su proporción y ahora no quiero practicarlo. Por pequeño que antes me parecía, ya no quiero hacer nada que sea desagradable a Dios. Pero también cambia una noción de la justicia. Ahora entiendo que Dios es justo y que Él no pasa por alto el pecado. Él es justo. Eso me lleva también a honrarlo y respetarlo. Pero también cambia mi idea con respecto a Jesús. Ahora entiendo que solo en Él hay salvación y perdón de pecados. Ahora entiendo que ya no es por obras. Ahora ya entiendo que no hay otro camino al Padre sino Jesucristo, porque nadie más murió, nadie más resucitó y nadie más está sentado a la diestra de Dios Padre. Si tú no has tenido un cambio de opinión en estas cosas, es porque aún no has experimentado un arrepentimiento de corazón. No es que cambien tus ideas. Y jóvenes que han crecido en un hogar cristiano, ustedes sí que necesitan luchar con esto. Porque ustedes han crecido con ideas correctas acerca de quién es Dios. Pero muchas veces no se han hecho realidad en sus corazones. Y el arrepentimiento tiene que ver con ir al Señor y decirle: Señor, ya no quiero que estas verdades estén solo en mi mente. Por favor, haz que bajen a mi corazón y me traspasen por completo, no como algo intelectual, sino como una realidad. El arrepentimiento no es un ejercicio mental, no es un ritual religioso externo, no es empezar simplemente ir a una iglesia y ya. No, es un cambio que involucra toda mi vida, desde lo más profundo. Pero por favor, aunque estamos hablando de que el tronco y las ramas tiene que ver con un cambio en mi manera de pensar sobre Dios, sobre el pecado, sobre la justicia y sobre Cristo, no estamos diciendo que las buenas obras o estos cambios son necesarios para que una persona sea salva. La salvación es solo por fe. Pero cuando hay una fe verdadera, esa fe está acompañada de cambios. Ojo, no es que cambies de conducta para que puedas ser salvo, porque por obras nadie se salvará. La salvación es por fe, pero como dice Santiago, la fe debe verse en las obras, en un cambio profundo, en aquel que ha venido en arrepentimiento. Si vas a arrepentirte, debe haber un profundo cambio de corazón con respecto a Dios, respecto a tu pecado, respecto a la justicia y respecto a Jesucristo. Debes rechazar con dolor y con diligencia todas tus actitudes anteriores.
Antes reaccionabas de forma grosera y decías, es que yo soy muy fuerte de carácter y por eso reacciono así. Es que yo soy una persona muy honesta y hablo sin poner suavidad a mis palabras. No, ahora llamas las cosas por su nombre. Soy un débil de carácter, un impulsivo, iracundo que no tiene dominio propio. Ahora veo el pecado como es. Esto no es sinceridad, esto no es honestidad, esto es falta de dominio propio. Y llamo las cosas por su nombre. Ya no las cubro. Ahora veo con dolor el pecar. Y hay un deseo por adoptar un respeto mayor por la ley de Dios, por conocerla más. Aumenta en mi corazón la tristeza cada vez que peco. Ya me enojo y no lo justifico, ahora siento vergüenza. Ya no busco culpables, ahora digo es mi responsabilidad. Hay un dolor intenso. Si estás viviendo esto, estás disfrutando del tronco del arrepentimiento y de sus ramas. Pero si este cambio profundo no se ha experimentado, es un buen momento para que ores por él al Señor. Ahora, nota de balance. Este cambio, aunque debe ser profundo, es perfectible y va en aumento. Y en todos se dan una proporción ínta. Pero debe estar presente. Si no está presente, debes replantear tu arrepentimiento. Ahora hablemos del follaje del arrepentimiento. Ya tenemos el tronco, un cambio de opinión, un cambio en el corazón que transforma intensamente mi idea de Dios, mi idea de Cristo, mi idea de la justicia, mi idea del pecado. El follaje del arrepentimiento es el bautismo. El follaje es el que nos permite ver la salud de un árbol, si ese árbol está vivo o está enfermo. Estas hojas no deben confundirse con el fruto de un estilo de vida transformado, sino que es el adorno establecido por Dios para el árbol del arrepentimiento. Aunque ya hemos estudiado el tema del bautismo, es importante recordar que el arrepentimiento y el bautismo se mencionan juntos en muchos versículos del Nuevo Testamento. Específicamente, 9 veces. Juan lo usa, por ejemplo. 5 ocasiones aparece de la siguiente forma. Observe conmigo. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Mateo 3:11. Marcos 1:4 dice, Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Lucas 3:3 dice, y él fue por toda la región contigua al Jordán predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Hechos 13:24, después de que Juan predicó antes de su venida un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Hechos 19:4, y Pablo dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, Jesús. Es importante aclarar, como ya lo hemos aprendido, que el bautismo no salva como algunos enseñan. Por eso es que la religión católico-romana comete el error de intentar bautizar a los niños pensando que por ir a las aguas se salvarán. El bautismo no salva. Y el bautismo en el Nuevo Testamento no fue efectuado sobre infantes.
En el Nuevo Testamento vemos con claridad que fue hecho sobre creyentes, personas con uso de todas sus facultades que iban a las aguas reconociendo que habían pecado, arrepintiéndose de su pecado y colocando su fe en Cristo. Aún en el Antiguo Testamento, la señal del pacto, que era la circuncisión, no era necesaria para que se generara la salvación. Era una evidencia de aquel que estaba unido al pueblo. Abraham no fue salvo por circuncidarse. Abraham recibió la circuncisión después de haber sido justificado. Mire lo que dice la Escritura en Romanos 4, 9 al 11. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham la fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿cómo le fue contada? ¿Siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe, mientras era aún incircunciso. Abraham fue salvo por la fe, no por la circuncisión. Pero al creer, tomó la señal del pacto que Dios había establecido para su pueblo, la circuncisión. El creyente no se bautiza para ser salvo. Se bautiza porque ha experimentado salvación y quiere dar una evidencia pública de que ha creído y verdaderamente se ha arrepentido. En la Escritura tenemos varios ejemplos que muchos hombres experimentaron salvación y un tiempo después fueron bautizados. Tenemos hasta el ejemplo de uno que fue salvo y no se bautizó, el ladrón en la cruz. Él creyó para salvación, pero por su circunstancia no pudo ser bautizado. Si el bautismo salvara, entonces el ladrón en la cruz no pudo salvarse. Pero no todos los que se han bautizado serán salvos, porque muchos se han bautizado sin creer. El bautismo es una señal externa de algo interno. Entonces, aunque no es para salvación, sí tiene una directa relación con un verdadero arrepentimiento. ¿Y por qué? Porque Jesucristo así lo enseñó. Mire lo que dice Mateo 28, 18 al 20. Y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué ordenó Jesús? Que hiciéramos discípulos. Y que a esos discípulos debíamos acompañarlos hasta que vayan ¿a dónde? A las aguas. Y esto en todos tiene un tiempo distinto. Pero uno de los deseos que el Espíritu Santo empieza a poner en aquel que verdaderamente se ha arrepentido es ir al agua, ir al bautismo, como señal de su arrepentimiento. Si tú dices haberte arrepentido y haber creído, y ya ha pasado un tiempo largo, y en ti aún no hay interés de ir a las aguas, esa es una buena razón para que te preocupes. Porque si has creído, esa necesidad es puesta por el Espíritu Santo. Otra cosa es que hayas creído y tengas miedo, sientas que no estás listo, busca consejo. Pero si en ti no hay deseo de ir a las aguas aún, es porque muy seguramente no has experimentado este arrepentimiento como lo hemos venido
enseñando. Pedro ordenó que los gentiles de la casa de Cornelio fueran bautizados antes de creer o después de creer. Después de creer. Después de que recibieron el Espíritu Santo, no para que lo recibieran. Dice así la palabra, y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Hechos 10:48. Para el consuelo y estímulo de los creyentes y para declarar la fe al mundo, a Dios le plació conectar las bendiciones de su pacto con señales externas. La circuncisión traía seguridad y convicción a su pueblo de que eran pueblo y le daba un mensaje a los que no eran del pueblo diciendo: estos son pueblo de Dios. Hoy el bautismo es una evidencia pública que dice: Señor, estoy convencido de que ya no quiero vivir separado de ti, de que tú eres mi Señor y mi Salvador, y quiero que todo el mundo sepa que mi vida ahora te pertenece. Es una señal externa de algo que ya sucedió en el interior. Es una muy mala señal cuando alguien que sabe lo que Cristo ordena se niega a ser bautizado. Es una muy mala señal cuando tú ves algo en la Escritura que el Señor te ordena que hagas y tú no lo hagas. Pues surgen preguntas tan importantes como esta: ¿esa persona realmente ama a Cristo? ¿Esta persona realmente ha sido salva? ¿Por qué? Porque Juan 14:15 dice: si me amáis, guardáis mis mandamientos. Juan 14:24 dice: el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. El que no me ama, ¿qué? No guarda mis palabras. Pero el que le ama tiene un profundo deseo puesto por él en el corazón por obedecer todo lo que su palabra enseña. Y no estoy diciendo que esto no sea difícil. Claro que a nuestra carne le cuesta, opone resistencia. Pero el Espíritu Santo siempre estará ahí para que el creyente atienda a tal disposición. Juan 15:13-14 dice: nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Qué fácil es decir: sí, yo amo a Dios con todo mi corazón. ¿Obedece sus mandamientos? No. Entonces no lo amas de todo corazón. ¿Quiere decir usted, pastor, que aquel que ama a Dios es el que obedece perfectamente los mandamientos? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tiene un deseo sobrenatural por obedecer diligentemente todos los mandamientos. Y fallará muchas veces en esta tarea, pero el Espíritu Santo reargulle a aquel que se ha arrepentido verdaderamente para obedecer sus mandamientos y arrepentirse cuando falla en cumplirlos. Si realmente te has arrepentido de tus pecados, pero no has sido bautizado, deberías ocuparte con toda la debida prontitud para que esta situación cambie. Pues si no, tu aspecto en un sentido será como el de un árbol deshojado y muerto. Honra a Cristo y muéstrale a los demás que estás vivo espiritualmente yendo a las aguas. Con esto tampoco estoy diciendo que si tú recién has escuchado la fe, ya mañana tienes que ir a bautizarte. Recuerda que la Biblia nos enseña que debe haber también un proceso de instrucción para tener una comprensión de lo que implica ir a las aguas. Por eso es que muchos hoy han ido a las aguas por razones equivocadas.
Muchos se han bautizado para poder servir, muchos se han bautizado para recibir un bien económico, muchos se han bautizado para ser salvos. Y esa no es la razón por la que una persona se bautiza. Una persona se bautiza porque ha creído en Cristo, porque se ha arrepentido de su pecado delante de Dios y ha ido a las aguas para que todos sepan que pertenece a Cristo. Pero entonces sigamos con los frutos. Ya tenemos el suelo, el tronco, las ramas, las raíces, el follaje. ¿Qué son los frutos del arrepentimiento? Una de las principales razones por las que la doctrina del arrepentimiento en la Biblia nos sugiere una analogía con un árbol es el énfasis que el Nuevo Testamento hace en que un verdadero arrepentimiento está acompañado de frutos. El verdadero arrepentimiento es un árbol que da fruto de obediencia a Dios. Es decir, el arrepentimiento es un árbol frutal. Da frutos de manera natural. Hermanos, la biología lo enseña de una forma sencilla. ¿Acaso alguna vez has ido por un cultivo de árboles de naranja y te has topado con un árbol de naranjas intentando dar una naranja y frustrado porque no da naranjas? No. ¿Por qué? Gracias. Porque un árbol da frutos de manera natural. Aquel que ha experimentado un verdadero arrepentimiento da frutos de obediencia a Dios de manera natural, porque ahora el Espíritu Santo está en él. Veamos al menos dos formas en que el Nuevo Testamento muestra esto. Acompáñeme a Mateo 3:8, por favor. Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3:8, la Escritura lo muestra. Si verdaderamente te has arrepentido, dad frutos dignos de arrepentimientos. Lucas 3:8 dice, por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de esta piedra. ¿Qué está diciendo? Que es deber del que ha creído y se ha arrepentido dar fruto. Tú no puedes decir, es que yo nací en una cuna cristiana, es que mis papás son cristianos, es que soy hijo de Abraham. No, eso no sirve. La evidencia de una salvación son frutos dignos de arrepentimiento. Hechos 26:20 dice, sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén y después por toda la región de Judea y aún a los gentiles que debían arrepentirse y volverse a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Por qué enfatizamos esto? Porque la Escritura lo enseña. La falta de fruto pone en duda la autenticidad del arrepentimiento que digo estar experimentando. Otra forma en que la Escritura habla de dar fruto es a través de la expresión volver o regresarme a Dios. Mire lo que dice Hechos 26:20. Perdón, este ya lo acabamos de leer. Hechos 3:19. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean perdonados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Arrepentíos y ¿qué? Convertíos, volveos.
da fruto de arrepentimiento. Ya no vivas como vivías antes. Ahora vive, muestra a través de tu comportamiento, de tu actuar, esos frutos de ese arrepentimiento. Hechos 3:19. Lucas 17:4. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo, me arrepiento, ¿qué debes hacer? Perdónalo. Un fruto de arrepentimiento. Perdona. El perdón es un fruto de que mi arrepentimiento es real. Es que me ha ofendido muchas veces. Perdónalo. Perdónalo. Esta palabra entonces deja en claro que un verdadero cambio de mente, de opinión, un verdadero arrepentimiento muestra un cambio en mi voluntad, en mis decisiones, en mis acciones. Implica volverme a Dios. Muchos confunden el arrepentimiento con un cambio de conducta. Es que yo antes era un alcohólico, no volví a tomar. Yo antes maltrataba a mi esposa, no la volví a maltratar. Yo antes desobedecía a mis padres, ahora soy juicioso y permanezco en casa. El arrepentimiento y los frutos no es solo dejar de hacer el mal que antes hacía. Es comenzar a hacer el bien que antes no hacía. Es decir, arrepentimiento no es solo dejar de maltratar a mi esposa. Es empezar a tratarla con el amor que antes no la trataba. No es solo dejar de desobedecer a mis padres en lo malo que hacía. Es empezar ahora a hacer el bien en casa que antes no hacía. Por eso Pablo dice en Éfeso, el que roba no robe más. Deje de robar, pero no termina ahí. Ahora trabaje y comparta lo que tiene con el necesitado. Es abandonar el mal, pero empezar también a hacer el bien que antes no hacía. Porque muchas veces confundimos el arrepentimiento con suspender ciertas obras malas. Y creemos que por eso estamos. Yo ya no robo, yo ya no mato, yo ya no miento, soy un buen ciudadano. ¿No te has arrepentido? ¿Cambiaste tu conducta? Pues no es solo dejar de hacer esto, es también hacer el bien que Dios manda. Es claro, que esta nueva dirección espiritual no es perfecta. Aunque deseamos perfección, no es perfecta, pero sí es real, es perceptible. ¿Realmente te has convertido? ¿Ha sido cambiada tu dirección en lo espiritual? ¿Hay una nueva dirección en tu vida que dice que atrás ha quedado el pecado y adelante está Cristo? ¿Te has convertido de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero? ¿Hay un cambio de dirección en tu corazón que conduce realmente un giro en tus pasos y en tu manera de transitar este mundo? Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses 1, 9 al 10. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. ¿Qué está escribiendo acá el apóstol? Que hay personas que estaban dando testimonio de los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque antes adoraban dioses y se volvieron para adorar al Dios vivo y verdadero. Hubo un cambio en sus prácticas, en su vida.
Me encanta cuando leemos Hechos capítulo 4 y pensamos en Pedro en su discurso, cuando aquellos que lo escuchan están diciendo, ¿no es este Pedro? ¿No es un simple pescador sin formación? ¿De dónde habla con tal elocuencia? Y ellos mismos dicen, se nota que ha pasado tiempo con Jesús. Los frutos son evidentes, no de manera perfecta, pero sí real, sí tangible. Ay, todavía me enojo. Sí, pero ya no como antes. Y cuando lo hago, ahora sí reconozco mi falta. Ya no trato como antes de encubrirlo y maquillarlo y menos de justificarlo. Pero si esto no ha pasado, no te demores en hacerlo y no te engañes más pensando en que eres algo que en realidad no eres. Si tu idea de quién es Dios, si tu idea acerca del pecado, si tu idea acerca del Cristo Redentor no ha cambiado, es momento de que te vuelvas a la verdad, que te vuelvas del pecado a Cristo. La nueva dirección espiritual de la vida no es la condición para ser salvo, no es la esencia del arrepentimiento, no es la raíz, pero es el fruto inevitable del verdadero arrepentimiento. ¿Te has arrepentido? ¿Has experimentado esta raíz en tu vida? Una comprensión del pecado y una confianza plena en las promesas de Dios para el pecador. Te has afirmado en la seguridad de que si hoy has sido atraído a Él, no es porque Dios vio algo bueno en ti, sino solo por su gracia. Has experimentado un cambio de opinión profundo y real que ha hecho que ahora tu vida tome un giro de 180 grados. Has experimentado ese deseo de ir a las aguas porque quieres que sepan todos que ahora perteneces a Cristo. Tu vida, tus acciones hablan a gritos de que ahora Dios es el Señor de tu vida. La gente ha empezado a decirte, oiga, usted le lavaron el cerebro. ¿Y usted a qué hora se empezó a pensar de esa manera? Se nota que ahora estás con Jesús. ¿Este cambio es perfecto? No, pero es real. Así que si no lo has experimentado, ven a Cristo. Hoy es una buena oportunidad para que lo hagas. Pero si ya lo experimentaste y sientes que estos elementos, en lugar de hacerse fuertes, han empezado a menguar, es un buen momento para que vengas al Señor y te arrepientas de tu arrepentimiento. Que el Señor nos ayude a experimentar ese verdadero arrepentimiento del que habla la Escritura. Señor, muchas gracias por esta figura que hemos usado del árbol del arrepentimiento. Y que todos los presentes podamos tener esa plena seguridad de este árbol que está siendo afirmado y bien enraizado en la gracia de nuestra salvación. Gracias, Señor,
porque es una obra gloriosa tuya, a la cual responsable y diligentemente nosotros atendemos. Guarda todos los presentes y ayúdanos a vivir para tu gloria conforme a tu palabra, no conforme a ideas humanas. Guarda a estos hermanos en Cristo Jesús. Amén. Y